Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En la clase de hoy, en la sesión de hoy, quisiera un poco hablar sobre cómo se comienza a generar en las organizaciones humanas la desigualdad entre los seres humanos, entendiendo la desigualdad como algo, como un proceso histórico, ¿cierto? En donde unos comienzan a tener más que otros, ¿cierto? Eh, Precisamente me gustaría ampliar esto porque hemos venido hablando de los tipos de organización humana, cómo nos organizamos en la historia para lograr sobrevivir ante el medio, pero pues pocas veces hemos logrado cómo profundizar en esto de la desigualdad. Entonces, pues en un primer momento voy a hacer un recorderis de la sesión pasada de las organizaciones humanas y posteriormente explicaré todo lo relacionado con la desigualdad dentro de la historia de la humanidad. Muchas gracias y espero que les guste el video. Bueno chicos, lo primero que hay que recordar es que los seres humanos, lo dijimos la sesión pasada, han vivido o hemos convivido en comunidad durante mucho tiempo o durante gran parte de nuestra historia. Quisiera agregar algo o hacer uno entre paréntesis y es que yo dije en el video anterior que los seres humanos somos seres colectivos, es decir, que tenemos que vivir en comunidad para lograr sobrevivir ante el medio ambiente. Esto no significa que tengamos un lado individual, ¿cierto? Es decir, los sentimientos, nuestras construcciones individuales como seres humanos no desaparecen, pero digamos que lo que yo trataba de explicar en ese momento era que somos colectivos para lograr sobrevivir ante el medio ambiente y no podemos y no logramos sobrevivir al medio ambiente de una forma individual, sino de una forma colectiva. Es un poco lo que trataba de explicar la sesión pasada y pues obviamente eso se ve muy marcado o se ve muy evidente pues en los procesos de las etapas de organización humana. Recordemos cuáles son esas etapas o cuáles son esos grupos organizativos que hemos tenido a lo largo de la historia. En un primer lugar, la organización más básica va a ser la familia, ¿cierto? La familia, pues que eran unas concepciones totalmente diferentes a las actuales, pero podemos decir que la primera organización humana fue la familia. Después vamos a encontrar las hordas, después los clanes, después las tribus y finalmente las grandes civilizaciones. Recordemos que las civilizaciones son muy grandes, tienen una jerarquía muy establecida y al mismo tiempo tienen un proceso de sedentarización ya muy marcado, ¿cierto? Y comienzan a establecerse grandes centros, digamos, de poblamiento en estas civilizaciones. ¿Cuáles fueron las primeritas civilizaciones? Las primeras civilizaciones fueron Mesopotamia, India, Egipto y China. Esas fueron las primeras civilizaciones. Posteriormente vamos a conocer otras, como por ejemplo los aztecas, los mayas, los incas, ¿cierto? Y pues actualmente vivimos en otro tipo de civilización que se da a través de otros procesos históricos. Pero es muy importante recordar esto. Entonces recordemos familia, hordas, clanes, tribus y civilizaciones. Unas formas de organización humana muy particulares que corresponden a un periodo y unas características de la historia que ya lo hablamos en la sesión pasada. Bien chicos, ahora ustedes se preguntan, profe, ¿cómo así que la desigualdad? ¿Cómo se genera la desigualdad? Comencemos aclarando que la desigualdad tiene que ver precisamente con ello. Es cómo hacen para que un grupo de la sociedad, un grupo muy, digamos, generalmente muy pequeño, tenga más poder o tenga más acceso a cosas que otro que generalmente es grande. Algunos hablábamos en clases pasadas y es, profe, ¿cómo se creó el esclavismo? ¿Cómo se formó el esclavismo? Porque hubo esclavos y hubo esclavistas, ¿cierto? Porque hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos y precisamente eso tiene que ver con un proceso histórico. ¿Cuál es ese proceso histórico? Precisamente ese proceso histórico se da en el marco de la acumulación y el excedente. Dos conceptos que hemos venido hablando. Recordemos que en un momento de la historia los seres humanos y las formas organizativas humanas tenían una economía de subsistencia. Profe, ¿qué es la economía de subsistencia? Recordemos que la economía de subsistencia es simplemente tomar lo que necesitamos para lograr sobrevivir. Entonces les colocaba el ejemplo que nosotros no acumulábamos en ese momento.
O sea, simplemente tomábamos lo que necesitábamos y con eso logramos sobrevivir y logramos satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? Comer, vestirnos, tener un hogar, ¿cierto? O un lugar de vivienda mejor. Y pues obviamente en este momento no cogíamos lo que era necesario. Economía de subsistencia, simplemente cogíamos lo que necesitábamos y no acumulábamos, ¿cierto? No teníamos un proceso de acumulación muy fuerte. Sin embargo, pues este proceso de acumulación sí se da cuando comenzamos a establecer procesos de sedentarización y asimismo comenzamos a mejorar nuestras herramientas de trabajo y aplicar la agricultura. Ahí aparece precisamente el excedente y la acumulación. Muy importante, pasamos de una economía de subsistencia a una economía acumulativa, ¿cierto? Y de excedente. Y con ello también se comienza a desarrollar las primeras prácticas de comercio que se vieron a lo largo de la historia. Bien, como prácticas acumulativas podemos encontrar precisamente que unos pueblos o unas organizaciones estuvieron más desarrolladas sus herramientas de trabajo, ¿cierto? Entonces con ello se dan cuenta que efectivamente era mejor producir más porque así tenían más adquisición de alimentos y demás y con ello pues desarrollar otras actividades a lo largo de la historia. Sin embargo, algunos seres humanos decidieron apropiarse sobre esas herramientas de trabajo, ¿cierto? Antes las herramientas de trabajo no tenían propiedad, es decir, no eran de ninguno, sino era de toda la comunidad. Entonces voy a colocar un ejemplo. Supongamos que algunos estudiantes, supongamos, no sé, voy a decir un nombre al azar, Salazar, dice, bueno, yo creo que las herramientas de trabajo son mías, ¿cierto? Y si ustedes quieren comer de eso, pues me tienen que efectivamente dar algo a mí. Entonces él comienza a apropiarse de esas herramientas de trabajo, ¿cierto? Y cuando comienza a apropiarse de esas herramientas de trabajo, también se comienza a apropiar de la producción de esas herramientas de trabajo. Entonces, si por ejemplo sacan, no sé, maíz, estoy dando un ejemplo, si sacan maíz, una parte de esa producción va a ir para Salazar y él se la apropia, ¿cierto? Y para que exista esa apropiación se necesita obviamente excedente, porque si estuviera todos, digamos, si se sacara una producción con lo necesario, pues no habría excedente, por lo tanto no habría quien se apropiara sobre ello, porque pues no existiría. Pero entonces ahí Salazar dice, no, yo sí creo que esto me corresponde a mí, las herramientas de trabajo son mías y obviamente el excedente me corresponde a mí. Entonces comienza a haber propiedad en primer lugar sobre las herramientas de trabajo, pero en segundo lugar sobre algo muy importante y es sobre la tierra. Algunos se comienzan a apropiar de la tierra, ¿cierto? Y esto principalmente se da en esa transición entre los clanes y las tribus. Y comienzan a apropiarse principalmente de las herramientas de producción y comienzan a apropiarse de la tierra, ¿cierto? Y cuando comienzan a apropiarse de la tierra, pues hay unos seres humanos que nos vamos a quedar sin nada o se van a quedar sin nada. Entonces supongamos o coloquemos el ejemplo del resto del salón. Pues si el resto del salón no tiene herramientas y no tiene tierra para trabajar, pues tendrá que decirle al Salazar que ellos le ofrecen su fuerza de trabajo para lograr sobrevivir al medio ambiente y así lograr obtener algo de los recursos que da la tierra. Salazar les dice por supuesto y comienza a dominarlos, ¿cierto? Ahí es cuando se comienzan a ver las primeras fases de esclavismo, ¿cierto? Esto lo estoy diciendo a muy grandes rasgos, no lo estoy profundizando mucho, pero comienzan a verse las primeras fases de esclavismo y es que comenzaron a dominar unos seres humanos, comenzaron a dominar a otros, principalmente con la búsqueda de nueva tierra y porque tenían herramientas mucho más avanzadas, unas herramientas de trabajo mucho más avanzadas. Entonces pasamos de una economía de subsistencia a una economía de acumulación y con ello se comenzó a desarrollar la desigualdad y el esclavismo a nivel de la historia humana. Si bien la desigualdad está relacionada precisamente con lo que acaba de mencionar, con ese proceso de dominación o de propiedad sobre las herramientas de trabajo y sobre la tierra, hay otro elemento que creo yo que es muy importante y es el elemento religioso y es el elemento como ideológico también. Y es que en este momento comienzan a desarrollarse las creencias religiosas, ¿cierto? Cuando hablo de religiosas no me refiero al pensamiento católico, porque el pensamiento católico se desarrolla mucho tiempo después, ¿sí? Pero ahí sí se comienzan a desarrollar esos pensamientos religiosos en donde se le da un origen muy ligado o unos mitos de la creación muy ligados a un origen
de dioses, ¿cierto? Entonces, algunas comunidades, algunas tribus le dan el origen de la creación al sol, otros a la luna, otros el jaguar va a ser muy importante, ¿cierto? Y así vamos a comenzar a ver precisamente que se va a desarrollar un pensamiento religioso dentro de estos pueblos o dentro de estas formas organizativas. Y precisamente esos pensamientos religiosos van a generar también un nivel de desigualdad, dado que en muchos casos los que dominaban decían que tenían o eran enviados de esos dioses y controlaban precisamente a las otras personas. Vamos a encontrar, por ejemplo, en los pueblos americanos, pues los caciques, vamos a encontrar los chamanes, ¿cierto? Que son formas de dominación, son formas en las que se establece una dominación en donde son principalmente los que tienen tierra, los que tienen las herramientas de trabajo, pero además de eso tienen un poder religioso, ¿cierto? Y pues obviamente las personas que están habitando alrededor de ellos siguen, ¿sí?, sus planteamientos religiosos por dos razones. En primer lugar, porque tienen la tierra, ellos poseen la tierra, entonces ellos tienen que trabajar al que le posean la tierra. Pero en segundo lugar, porque también fue una forma de dominar a las poblaciones. Entonces ahí comenzamos a ver esos rasgos de desigualdad. La desigualdad no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso histórico. Bueno, y me gustaría finalizar con esto. A veces a mí me da risa cuando la gente dice que el pobre es pobre porque quiere ser pobre y que la pobreza es mental. Y yo creo que eso desconoce lo que yo acabo de explicar, es ese proceso histórico de desigualdad y de dominación que existe de unos por otros. Quisiera colocar el ejemplo de mi mamá y un ejemplo mío también para profundizar en esto. Y es que nosotros no tenemos nada, ¿cierto? No tenemos nada más allá de nuestra fuerza de trabajo, es decir, de lo que nosotros podamos ofrecer para trabajar. Entonces mi mamá pues tiene sus manos para trabajar, sus conocimientos para trabajar, yo tengo mis manos para trabajar, mis conocimientos, pero yo no poseo, ni mi mamá posee ni tierra, ni herramientas de trabajo, ni nada de eso. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda pues trabajar y obviamente entrar o vender nuestras fuerzas o dar nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿cierto? Pues así ocurre en otras partes del mundo y así ocurre incluso con algunos familiares de ustedes y algunos, incluso sus papás o sus hermanos o los que sean. No tienen nada y no queda más que otra que vender sus fuerzas de trabajo, vender su capacidad de trabajar. ¿Por qué? Porque ni tienen herramientas de trabajo, ni tienen maquinaria, ni tienen tierra, ¿cierto? Y obviamente hay un nivel de desigualdad muy marcado ahí. Coloco este ejemplo precisamente para darle sustento histórico a lo que estoy mencionando. Profe, ¿el salario siempre ha existido? No siempre ha existido. El salario es una invención muy nueva, ¿cierto? El salario monetario, es decir, que a mí me paguen por el trabajo que yo hago, es muy reciente, hace unos 200 años en la historia. Y antes, cuando no se pagaban con salario, pues se pagaba con la sustentación de alimentos. Entonces, pues los esclavos no tenían un salario, sino que el esclavista tenía que darle el alimento para que viviera, porque un esclavo pues muerto no sirve de nada, ¿cierto? Posteriormente ya comenzaron a ser un poco más libres, ¿cierto? Pero pues ya tenían que trabajar a cambio de comida. Y ahora pues ya con el salario, que es una forma de intercambiar ese trabajo por los que tienen la fuerza o los que tienen esas herramientas y la tierra y demás, por los que no la tenemos. Entonces es muy importante, la desigualdad comienza a desarrollarse precisamente con dos palabritas muy claves: la acumulación y el excedente, que eso va a generar otra palabra muy clave que va a ser la propiedad privada. ¿Propiedad sobre qué? Sobre la tierra y sobre las herramientas de trabajo. Espero que les haya quedado muy claro y me encanta que sean así de pilos y pilas. Muchas gracias por ver el video y un abrazo muy grande.